lo avanzado de la hora y lo calificado, digamos, e interesante de mis compañeros de panel, yo voy a hacer un uso muy hiper breve del tiempo para que todos podamos optimizar mejor el tiempo y que mis compañeros de panel puedan hablar más tranquilos y no sufran el acoso del moderador como pasó en el panel anterior. Bueno, con tema cannabis, quizás haga alguna referencia autorreferencial, que no es correcto, pero ingresé al mundo del cannabis siendo muy joven. No, no, sí, bueno, es verdad. Al mundo jurídico del cannabis ingresé siendo muy joven. Yo empecé a trabajar en tribunales hace muchos años, más de lo que me gustaría acordarme, y empecé en el Fuero Federal Criminal y Correccional, justo a principios de los 90, cuando se estrenaba, digamos, el nuevo código y la ley 23737. Yo no me daba cuenta en ese momento, pero era nuevita, flamante. Y gran parte del trabajo que teníamos era, obviamente, yo como auxiliar, escribiente, oficial, tomar indagatorias y testimoniales y proyectar procesamientos para chicos, sí, eran todos chicos, que agarraban en la calle con un porro, 2 porros, 3 porros. Situación que obviamente me generó, desde lo personal, me generaba uno puede estar en su trabajo bien, mal, sentirse realizado, no sentirse realizado, pero lo peor es cuando uno realmente siente que no está en el lugar que le gustaría estar o que lo que hace no es algo, no solo no es algo que no lo realiza, sino que es algo que considera que está mal, digamos. Bueno, la vida da revanchas y unos 20 años después me tocó, gracias al doctor que fue el letrado patrocinante, y al actor, bueno, me tocó intervenir en un caso, Ciboti Alejandro, en el expediente lo tratamos con iniciales, pero él ha hecho público su caso en varios medios, que fue un caso de cannabis medicinal, que a diferencia de otros muchos casos no pasaba por la no penalización, por el lado, digamos, de que la justicia que intervenía era la justicia penal, sino que pasaba por el lado de un ciudadano solicitando ante el Estado la provisión de cannabis como medicina. No voy a entrar en las alternativas de ese caso, que bueno, le dimos varias vueltas, salió una sentencia, yo quedé bastante conforme, bastante atípica quizá en algunos aspectos, pero yo creo que no era lo que pedían los actores, pero yo creo que, de hecho la apelaron las dos partes, el actor y la demandada, así que debe ser un desastre, pero yo creo que, yo creo que sirvió igual, yo creo que aportó su granito de arena. Ese fue mi reingreso al cannabis muchos años después y por suerte desde otro lugar y con otro nivel de satisfacción personal. Y después, la última mención o un último link, antes de ceder la palabra a mis compañeros de panel, destacar el año pasado, que también a iniciativa de la gente de Asociación de Pensamiento Penal, acá mi colega el doctor Fusero y muchos más, se elaboró un documento muy interesante que era una declaración a 30 años del fallo Basterrica de la Corte Suprema, que es un posicionamiento muy puntual, muy largo y muy concreto en cuanto a diagnóstico y a propuestas, y que reclama un cambio en la política de tratamiento de las drogas, entre comillas, problemáticas en nuestro país. El documento, que ni lo voy a leer ni lo voy a sintetizar porque es muy largo, pero muy interesante, está en la página de pensamientopenal.org, lo recomiendo. Y el dato notable que tiene, no por una cita de autoridad, sino por lo que significa institucionalmente, es que el documento fue suscrito por más de 250 jueces, juezas, fiscales y defensores. Y digo esto, vuelvo a decirlo, no por una cita de autoridad, sino porque los temas drogas en general, o plantear un cambio en la política actual de drogas de nuestro país, política legislativa, represiva, y también, ¿por qué no?, asistencial y sanitaria, es un tema, es o ha sido un tema tabú. Era un tema, no, con drogas no te puedes meter, no, ya sea, ¿cómo vas a decir que el cannabis puede tener un uso medicinal? ¿Cómo vas a plantear un cambio respecto de la penalización? ¿Vos querés que los chicos se mueran en la calle aspirando pegamento? Era un poco, las posiciones eran esas, ¿no? Yo creo que, bueno, lo destacable de esta declaración que se firmó el año pasado, que los invito a todos los interesados a leerla, es el contenido y los firmantes, pero no, vuelvo a decirlo, no por los firmantes, sino porque yo creo que en los últimos año y medio, 2 años, con toda esta movida del cannabis medicinal y otras,
se fue, falta muchísimo, por supuesto, salió una ley que es, yo creo que es importante desde lo que simboliza, pero obviamente falta muchísimo y no creo que sea suficiente, pero me parece que se ha roto. Vamos a ver si esto queda acá o se puede seguir avanzando en un repensar las cuestiones, cómo trata la sociedad y cómo trata el Estado la cuestión de las drogas. Y ese hecho de que 250 jueces, fiscales, defensores hayan suscrito públicamente un documento planteando esto, para mí es un hecho, para una persona como yo, que digo que estoy hace más de 25 años en la justicia, me parece muy notable, porque uno los conoce desde adentro, o nos conoce desde adentro, y me pareció lo más notable en su momento de ese documento fue esa repercusión. Y para cerrar nada más, un cambio en la política respecto de las drogas, sobre todo quizás con el cannabis, es el más evidente, me parece imprescindible, porque la actual política, ya lo dije varias veces, es liberticida, desigualitaria e inútil. Liberticida porque aniquila libertades constitucionales básicas, no me hace falta explayarme, tenemos que hablar a Basterrica o Arriola. Desigualitaria, ¿por qué? Porque el peso de la represión penal, lo sabemos todos, recae en los sectores más vulnerables o de la cadena de comercialización de estupefacientes. Los que caen siempre son el minorista, el menudeo, los grandes comercializadores, los que son los que ejercen realmente las ganancias y la narcocriminalidad a gran escala, esos nunca caen. Y por último, además de que es liberticida y desigualitaria, el otro plus que es que es inútil, porque cada vez hay más consumo de drogas, porque supuestamente es una política destinada a preservar la salud pública y hace todo lo contrario, porque al existir una prohibición total, prohíbe o hace más difícil que se pueda hablar abiertamente de drogas, decir, bueno, tal droga produce tal cosa, tal otra, se puede prevenir de esta manera, de esta otra. Entonces, además de todo es inútil. Y genera un efecto contrario. Los daños a la salud pública son peores todavía en un marco de un mercado absolutamente ilegal con sustancias que no se pueden controlar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nada más, mi intervención quería limitarse a eso, que más o menos es lo que he venido diciendo siempre y lo que traté de poner en el fallo, y dejamos a los que, ya sea por su experiencia personal o por un estudio y una militancia en el tema, tienen seguramente mucho más cosas interesantes para aportarnos. Gracias.